Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya están ustedes en La Salud y Usted. Bueno, pues hoy estamos de manteles largos, tenemos una gran personalidad del mundo del deporte, del mundo de la caminata. Él desde muy pequeño, 12 años, descubre sus maestros, descubre él mismo que tenía facilidad para los deportes, en especial para el atletismo. Desde sus etapas infantiles, juveniles, comienza a ganar campeonatos, primero en su ciudad, en su región, en su estado, y luego triunfos internacionales que lo llevan a la selección nacional, muy joven, prácticamente juvenil, a un equipo mítico que era no potencia en la caminata, era la potencia número 1 en el mundo. Entonces, bueno, entrar al equipo de caminata del maestro, del padre, del visionario Jerzy Hausleber, pues me imagino que debe haber sido una cosa maravillosa, porque era catapultarte de alguna manera hacia los grandes escenarios, hacia los grandes triunfos, hacia los grandes momentos deportivos que la caminata a través de muchos años le dio a México. Y bueno, nombres míticos como el sargento José Pedraza, Daniel Bautista, Domingo Colín, Martín Bermúdez, Raúl González, Enrique Vera, el Archi Miguel Ángel Flores, y por supuesto este joven, muy joven aún, logra entrar a ese mundo de la caminata, a ese equipo tan cotizado. Una lesión le impide llegar a los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, donde México era el favorito número 1, porque eran épocas donde los mexicanos hacían el 1, 2, 3, 4 en cualquier competencia internacional en la que se presentaban. Ganaban en Europa, le ganaban a los rusos en su propio terreno, a los alemanes en su propio terreno, a los ingleses en su propio terreno. Sin embargo, Moscú no fue un buen momento para la marcha mexicana, vino un debacle. Y posteriormente a esto, este equipo resurgiría como el ave fénix para 1984 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Recuerdo perfectamente la salida de los marchistas mexicanos en los 20 kilómetros, Marcelino Colín, Raúl González, Ernesto Canto, luchando por las medallas en una lucha fragorosa, principalmente con el campeón olímpico anterior, que era Mauricio da Milano de Italia, que lo fue en Moscú 4 años antes. Y bueno, al final fue esplendoroso ver entrar a dos mexicanos haciendo el 1-2, Ernesto Canto Gudiño conquistando la medalla de oro para México, Raúl González conquistando la plata. Ernesto Canto, campeón olímpico y campeón mundial, bienvenido a La Salud y Usted. Gracias y muy buenos días. Pues te sabes todo el currículum de Ernesto Canto, sabes la historia, el inicio que poca gente conoce. Y gracias por esas palabras. Sí, la verdad que bueno, y fueron 12 años de que me inicio, 72 a 84, todo este proceso de preparación, de entrega, de pasar de un equipo de estar con Miguel Ángel Sánchez Soto, mi entrenador, en inicios en la secundaria, pasar con el maestro Hausleber, pasar de ser un atleta juvenil, sin dejar de serlo, pasar al primer equipo, empezar las grandes ligas de la marcha en el mundo, en este equipo tan importante, como bien tú lo decías, donde íbamos a Europa y ganábamos, se dividía el grupo en 2, y a donde fuéramos ganábamos, y había un gran reconocimiento y un gran respeto por la marcha mexicana. Ernesto, ¿qué significó para ti, siendo tan joven, entrar al equipo mexicano de marcha que lideraba Jerzy Hausleber? Porque realmente yo recuerdo que se decían en esos momentos, es más difícil estar en el equipo mexicano, ya sea en los 20 o en los 50 kilómetros, que ganar una medalla internacional, porque prácticamente los mejores marchistas del mundo, no prácticamente, estaban los mejores marchistas del mundo en México. Entonces, ¿qué significó para ti, siendo tan joven, ya estar
a la altura de Daniel Bautista, que ya tenía una medalla de oro en Montreal, de Raúl González, que venía de una carrera muy larga, ¿verdad? Tratando también de buscar, siempre en los primeros lugares, pero tratando de buscar la medalla olímpica, que dicen que es la que trasciende. Y bueno, de grandes figuras como Enrique Vera, yo me acuerdo, Martín Bermúdez también. ¿Qué significaba para ti a esa edad estar en ese grupo de élite? Sí, era muy importante porque bien como comentas, en el equipo mexicano, ser el cuarto lugar del equipo mexicano era quedar fuera de la selección, quedar fuera de los Juegos o Centroamericanos o Panamericanos o Juegos Olímpicos, porque no calificabas. Sin embargo, ser cuarto lugar aquí podría equivaler a ser el mejor en cualquier parte del mundo, incluso en mismo Rusia, en Alemania, en Italia, en Francia. Entonces, el cuarto lugar mexicano que quedaba fuera del equipo podía ser el mejor de cualquier otro país y no calificaba a Juegos Olímpicos. Esa era la fuerza de este equipo, en donde había una gran competencia, una gran preparación de manera conjunta, pero al final de cuentas es un deporte individual y vamos a competir y a ver quién calificaba. Y eso le daba exactamente a este equipo esta calidad en donde luchábamos por entrar en el tercer lugar, ya no ganar el evento selectivo, sino ser por lo menos tercer lugar para calificar, porque dando cuarto, aun cuando eras un atleta extraordinario, quedabas fuera del equipo mexicano, y eso era lo que hacía exactamente esta gran lucha, y que todos los días era un entrenamiento de enorme calidad, porque no era competencia, pero sí era un entrenamiento siempre con mucha calidad, con mucho esfuerzo, con mucho desarrollo, que por supuesto que hacía que cuando llegabas a la competencia, tú sabías que estando en tercer lugar de México, puede ser el tercer lugar del mundo también. Y un ciclo olímpico para ti de lo que fue Moscú a lo que fue Los Ángeles 84, maravilloso. Eres el único atleta mexicano en la historia, y yo creo que uno de los pocos en la historia del deporte, que logró lo que se llama el Gran Slam de la caminata, ¿no? Logras los Juegos Centroamericanos en La Habana en el 82, los Juegos Panamericanos en Caracas en el 83, ese mismo año inicia el primer campeonato mundial de atletismo y tú ganas los 20 kilómetros, te llevas el oro, y luego Los Ángeles, ¿no? Yo creo que la medalla olímpica no se compara con nada. Yo quisiera que tú le digas a nuestro público qué sentías, porque tuve la fortuna, fue una coincidencia de la vida, de que pude escaparme de mis obligaciones como médico aquí en Ensenada e ir solamente un día a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y yo sabía que en el atletismo y en la marcha algo podría haber para México. Eso sí, no fue tanto coincidencia, y estuve en ese primer día del atletismo olímpico. Y bueno, recuerdo perfectamente cuando Marcelino Colín, Raúl González y tú dan las primeras 5 vueltas, ¿verdad?, al estadio y salen afuera. Lo recuerdo con mucha emoción. De verdad con mucho orgullo de ser mexicano y de que los mexicanos estuvieran compitiendo a esos niveles. Y alguien que no me conocía, una pareja de irlandeses, un matrimonio, la chica me dice, mexicano, muy buenos marchistas, le digo, los mejores, ¿no? Y yo aquí llenándome de orgullo, y entonces veíamos en las pantallas cómo se desarrollaba ya en el circuito de la competencia y lo que tuvieron que luchar, porque luego se dice fácil, ¿no? La medalla de oro la logró, pero cuántos kilómetros, cuántas lesiones, cuánto dolor en los entrenamientos, cuánto alejamiento de la familia, cuánta concentración. Y bueno, para una medalla olímpica, que son México solamente 13 en toda la historia, ¿qué sentiste en el momento en que entras al estadio y escuchas aquel rugir del público que los impulsa con un go, go, porque estaban en Estados Unidos, y ver tanta bandera mexicana y ver esa emoción que yo creo que se vive una vez en la vida? ¿Qué sentía? ¿Cómo te latía el corazón? Sí, todo este proceso de esa historia de una medalla, ¿no? Todo lo que te lleva para llegar ahí. Como bien comentas, la gente ve únicamente estos últimos 20 kilómetros o esa entrada al estadio, ¿no? Que sales del túnel y la última vuelta olímpica. Pero todo este proceso de los 80,000 kilómetros que hay atrás para esos últimos 20 kilómetros, ¿no? Sí, pues bien decías que comienzan este ciclo olímpico. Y más que el slam de la marcha mexicana, yo creo que es el slam del deporte olímpico, ¿no? Lograr este proceso en esos 4 años no es nada fácil. Pasan los Juegos Olímpicos de Moscú, bien lo decías, que
Cuando se esperaba que se colgaran las 3 medallas en los 20 y las 3 en 50, no se ganó ninguna medalla, siendo los mejores atletas del mundo en ese momento. Así es el deporte, y así le pasó a la marcha mexicana allá en Moscú. No se ganó ninguna medalla, descalificados, abandono de las competencias, pero había que renacer, había que rehacer nuevamente la marcha, y nos dimos esa tarea. E iniciamos al año siguiente, en el 81, el Mundial de Marcha, la Copa Lugano, que fue en Valencia, España, que incluso la sede era México. Y le fue tan mal a la marcha mexicana en Moscú que desistió de hacer la Copa Lugano, porque nunca se imaginaron que fuéramos a renacer tan pronto. Y lo hicimos así, afortunadamente. Un año después de los Juegos Olímpicos de Moscú, vamos a Valencia, España, el Mundial, y gano los 20 kilómetros. O sea, era el reinicio de la marcha mexicana, era tomar el relevo de la marcha mexicana en los 20 kilómetros y decir, no, aquí estamos presentes. Fue un tropiezo, pero estamos con la frente en alto. Y a partir del 81 inició todo este proceso hasta Los Ángeles 84. Gano la Copa Lugano en Valencia. Al año siguiente gano los Juegos Centroamericanos en La Habana. 82, 83 gano los Panamericanos en Caracas. 83 también gano el primer campeonato mundial de atletismo. Y es la primer final, la marcha de 20 kilómetros. Entonces también me convertí en el primer campeón del mundo de atletismo, antes que todas esas figuras de aquel momento como Carl Lewis. Entonces éramos realmente en ese momento retomando nuevamente la marcha mexicana, el lugar que le correspondía en el contexto mundial. Nos querían arrebatar, pero no nos dejamos. Y faltaba la cereza del pastel. Llevábamos un proceso, esta historia de esta medalla perfecta, ¿no? Retomar en 81 el Mundial, ganar los Juegos Centroamericanos, ganar los Juegos Panamericanos, ganar el Mundial. Este Mundial que además fue en un país en donde el deporte número uno no es el fútbol, sino el atletismo. En Finlandia, en su capital, sede de Juegos Olímpicos hacía muchos años, y veías cómo la ciudad del país de Finlandia estaba ahí metido, porque lograron que fuera ahí sede primer mundial por la importancia que le dan a ese deporte en ese país nórdico. Y recuerdo que ese fue un 7 de agosto de 84 y los Olímpicos de 83, en Helsinki, y en 84 era un 3 de agosto, o sea, no un año, 363 días antes para completarse un año. Y entonces me visualicé a partir del 8 de agosto del 83, un día después de ganar el Mundial de Atletismo. Vi cómo quería ganar esta competencia. Vi cómo quería salir en la pista, cómo dar estas vueltas, cómo quería salir en primer lugar del estadio hacia la parte externa, cómo pasar el kilómetro 5, cómo pasar el kilómetro 10, cómo llegar al kilómetro 15. Cómo hacer este cierre, porque para mí la competencia empezaba en los 15 kilómetros. Y era cuando empezaba a cerrar realmente, era cuando dejaba a todos atrás. Y empecé a ver cómo lo quería hacer. Y sobre todo, en esta gran imaginación que tiene uno, era cómo quería llegar a la puerta del estadio y cómo quería entrar al estadio. Cómo quería cruzar este túnel mágico que te lleva a la parte interna, a la pista, a la parte baja. Y cómo quería entrar a la pista, cómo quería dar esa vuelta olímpica, cómo quería cruzar la línea. Y durante 361 días, faltaban 4 para que fuera el año, me vi cómo quería hacerlo. Lo trabajé todos los días, lo visualizaba. Entrenara o no entrenara, así me veía cómo quería llegar al Estadio Olímpico en Los Ángeles 84. Que fue un momento esplendoroso porque además se hace el 1-2. Un 1-2 que había ocurrido muchos años antes, en el 48, en Londres, en el Estadio Sagrado de Wembley, que fue ahí donde fue 40 años antes. Entonces, pues en esa ocasión, en los deportes ecuestres, en la prueba de salto, Humberto Mariles, el mítico general Humberto Mariles, con Rubén Oriza, hacen el 1-2. Ahora usted y Raúl González hacen el 1-2 en marcha en 20 kilómetros. ¿Cómo cambia la vida antes y después de la medalla? Totalmente, porque al entrar ya en ese estadio en primer lugar, dar esta vuelta olímpica para terminar la competencia y cruzar la línea imaginaria de la meta y saber que eres campeón olímpico,
y llegar a esos momentos que son segundos en donde estás parado en el podio en primer lugar y donde dicen tu nombre y más que tu nombre, el nombre de tu país, subir al podio en primer lugar en la parte más alta, cuando te cuelgan la medalla, que la tocas, la acaricias, la besas y escuchas el himno nacional, esta es la parte más sublime que puede tener un deportista. Ese momento en donde los sentimientos se conjugan de querer llorar, reír, gritar, saltar. Este momento tan para todo un país, pero también tan personal para ti. De este sueño que tuve hace 12 años de ser un niño que quería estar en unos Juegos Olímpicos y estaba ahí en los Juegos Olímpicos, los había ganado, estaba en el podio recibiendo mi medalla como constancia de ese esfuerzo. Y a la vez querer gritarle al mundo que los mexicanos no solamente podemos ser de los mejores del mundo, podemos ser los mejores del mundo. Si trabajamos con esfuerzo, con dedicación, con entrega, todos los días luchando por nuestro sueño lo podemos alcanzar. Ese era el mensaje que yo quería darles estando ahí parado y decirle, sí, mexicanos, sí podemos ser los mejores del mundo, podemos ganarles a ellos. Hay que trabajar únicamente y ponernos las metas para alcanzarlas, y sí lo podemos hacer. Y por supuesto que eso que estar ahí te cambia 360 grados tu vida. Porque no nada más esta gran responsabilidad que en ese momento adquieres como persona, como hijo, como sociedad mexicana, porque todos después te ven diferente. Que los niños y los jóvenes, aunque uno te vea como una imagen a seguir, es una gran responsabilidad de siempre y todos los días ser mejor hijo, después mejor padre, mejor ciudadano, siempre en cada momento, porque te están viendo, aunque tú no quieras. Es algo que tú adquieres de manera automática, aunque no lo pidas, pero hay que estar consciente de eso, que todos los días tienes que trabajar y seguir trabajando para ser siempre mejor, porque no sabes quién te está viendo como un modelo a seguir. ¿Entiendes tú, visualizas tú que México ha ganado 69 medallas olímpicas, ser olímpico y estar en el muro olímpico, en el Comité Olímpico Mexicano? Muy pocos, ¿no? A Juegos Olímpicos, en proporción de la población que somos, va 1 por 1 millón de habitantes. Entonces, ser olímpico es trascender en la historia. Ganar una medalla es trascender y ser recordado por siempre. Pero ganar un oro, cuando México tiene 13 oros olímpicos en toda su historia olímpica, más de 100 años, más de un siglo, 2 individuales, uno en equipo, que fue en Wembley también, que coincidió, ¿verdad? Fútbol. Sí, dos equipos, el equipo ecuestre, el equipo de fútbol, ajá, y 10 individuales. 10 individuales. Y mundialmente en caminata también, bueno, en atletismo 3 medallas de oro, la de la tuya, que fue la primera en el 83, la de Daniel García en el 97 en Atenas, y la de Ana Guevara en Saint-Denis en París en el 2003. Entonces, ¿visualizas tú que eres una leyenda viviente del deporte mexicano? Ah, caray, no. Así como lo acabas de poner, no, doctor, no. Pero lo eres. Te lo acabo de demostrar con lo que te he dicho. Y nunca lo pensé además así, ¿no? Simplemente me puse metas, trabajé para ellas, las alcancé. Y qué bueno que esto pueda trascender, porque esto es como te decía hace un momento. A lo mejor uno no lo dice con palabras, pero sí con acciones, ¿no? Demostrando que los mexicanos podemos trascender, como dices tú, podemos trascender, en este caso en el deporte, demostrando que si hacemos lo que queremos, le ponemos todas las ganas, el entusiasmo y nos preparamos para ello, lo podemos alcanzar. No hay meta que no podamos alcanzar. El límite lo ponemos nosotros, doctor. Las limitaciones son físicas, los límites son humanos y esos no los podemos, no podemos decir que no lo podemos hacer, podemos trascender a ellos, los podemos lograr. Tenemos que irnos poniendo poco a poco metas e irlas alcanzando. Yo primero quería ser campeón centroamericano cuando tenía 20, 21 años y lo hice. Y luego sabía que quería ser campeón panamericano y lo logré. Y también quería ser luego campeón del mundo y lo logré. Y me propuse ser campeón olímpico y lo logré. Entonces me fui poniendo metas también alcanzables en los mismos tiempos y procesos. Y
me di cuenta que sí podía hacerlo. Recuerdo cuando el 5 de mayo de 84, juego a los Juegos Olímpicos de 84, en la gira por Europa, el 5 de mayo estábamos en Bergen, Noruega. Y antes de tomar la salida, unos 5 minutos antes, platicando con el maestro Hausleber, me dijo que si sabía la capacidad que tenía. Le dije que sí, y me dijo simplemente demuéstrala. Y ese día hice el récord del mundo. Pero además hice 3 récords del mundo en esa misma competencia. Hice el récord del mundo de los 15 kilómetros, yendo a los 20 kilómetros. Hice el récord del mundo de las 10 millas, yendo a los 20 kilómetros. Hice el récord del mundo de la hora también, yendo a los 20 kilómetros. Y el récord del mundo de los 20 kilómetros. 4 récords del mundo en una misma competencia. Cuando tienes ahí un entrenador como Hausleber que te prepara y que tú has hecho lo que tienes que hacer para prepararte, que sabes que lo tienes que hacer y lo debes de hacer y lo haces, y estás dispuesto a hacer ese, no sacrificio, pero sí ese gran esfuerzo, sabes que tienes la capacidad para hacer lo que tú quieras hacer. Y hay momentos, y hay competencias donde hay que demostrarlo, porque los récords del mundo se pueden hacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, siempre y cuando estés preparado para ello. Y los Juegos Olímpicos y Centroamericanos y Panamericanos y Mundiales hay que ganarlos en ese momento cuando son las competencias. Entonces hay que estar siempre preparado en cualquier momento, o una fecha en particular, o para un evento que se pueda presentar y quieras hacer un récord del mundo. Pues qué interesante tus reflexiones, realmente es muy importante lo que nos estás diciendo. Y vamos a una parte, yo pienso, un poquito álgida del deporte mexicano, pero también de la marcha mexicana. Pues recordamos las medallas. Si viajáramos en un avión, en un túnel de tiempo, en un avión hacia atrás, recordamos la plata de José Pedraza, que bueno, fue mítica, del sargento Pedraza, por cómo se dio, cómo entró al estadio, ¿verdad? Atrás de los 2 rusos, de Gobulinichi, de Smaga, y bueno, supera a Smaga ya dentro del estadio, y fue la locura. Luego esa medalla de oro esplendorosa de Daniel Bautista abriéndose paso entre las torres alemanas, ese momento mágico del deporte mexicano que Raúl González y tú realizan en Los Ángeles 84, cuando hacen el 1-2 y una semana después él gana los 50 kilómetros. Yo creo que fue la culminación de un imperio, de una época que luego poco a poquito fue bajando. En Barcelona, en un clima inhóspito totalmente, los 50 kilómetros, Carlos Mercenario, ¿verdad? Rescata una medalla muy bien lograda. En Atlanta, pues la descalificación de Miguel Ángel Rodríguez a muy pocos metros de la meta, y Bernardo Segura viene de atrás para rescatar un bronce que luego sería para él muy amargo despertar en Sydney 2000, cuando gana la competencia y lo descalifican minutos después. Y entonces Noé Hernández, que también alguna vez lo tuvimos aquí en Ensenada, logra rescatar esa plata maravillosa. Y luego viene ya un descenso muy franco, ya con el profesor Hausleber semi retirado. No se sigue la Escuela Mexicana de Caminata, pero surge, ¿verdad? Casi podemos decir, inesperadamente, Lupita González, para hacernos recordar los triunfos de ustedes, tanto en Toronto, que desmayada logra la medalla de oro, como lo que hizo metiéndose entre las chinas para lograr la plata en Río. Pero desafortunadamente ya la marcha mexicana no tiene, ya no es la primera potencia del mundo, ya no es una potencia. Ya la marcha mexicana es de buenos marchistas que se han logrado algunos resultados buenos, como Eder Sánchez, la plata en Berlín 2009, que fue el último gran logro de los varones, ¿verdad? ¿A qué lo atribuyes? ¿Cómo crees que eso se podría revertir? Si tú tuvieras la varita mágica, no hay magia en el deporte, yo lo sé, pero si tú tuvieras la forma de decir, porque tienes la experiencia, tienes los logros, sabes desde las entrañas lo que es un deporte, que fue un deporte orgullo para México por tantos años, ¿qué se tendría que hacer? Sí, no hay magia, es trabajo. Aquí son 2 cosas que tienen que conjuntarse, como se tuvo en su momento. Por un lado, un entrenador de calidad, atletas que estaban dispuestos a sacrificarse, a hacer el esfuerzo para lograr esos objetivos conjuntos, y la autoridad, que te da el apoyo y te da los recursos para poder conjuntar estos 2 equipos, entrenador y atleta, y la dirigencia del deporte.
Y yo creo que a partir de los 2000 les ha faltado exactamente, no hay presencia, y no es que no esté, sino se nota que haya una autoridad que quiera rescatar a la caminata y que diga qué tenemos que hacer, y que aquellos que fuimos marchistas podemos vertir nuestras opiniones y que las tomen en cuenta para rescatar la caminata. Ni la hay en este momento, ni la ha habido a partir del 2000. Quien quiera realmente rescatar a la marcha, yo no sé si por omisión o por comisión o por ignorancia, y no lo están haciendo. Porque se ha intentado hacer y se dan los primeros pasos y se vuelve a dejar. Yo espero que no sea por omisión. Prefiero que sea por ignorancia, porque sería peor que si saben cómo hacerlo, no quisieran hacerlo. Pero creo que el mexicano tiene las cualidades, las facultades para ser buenos marchistas, se ha demostrado por muchos años. Pero falta que quien está al frente del deporte en nuestro país, en los estados, en los municipios, quieran recuperar la marcha mexicana, y creo que se puede hacer. Porque afortunadamente siempre ha habido por ahí uno o una ahora con Lupita, con esta otra chica, por ahí siempre hay, con Alena, por ahí siempre hay señales de que sí hay marchistas mexicanos muy buenos en el mundo. Pero recuperar y rehacer otra vez un grupo importante como se tuvo en los 70s, 80s y finales de los 90s, de que podemos alcanzar las metas que queremos si trabajamos conjuntamente, un grupo coordinado por un líder que puede ser el entrenador, con atletas, grupo que también tiene que ver alrededor, como son doctores, masajistas, nutriólogos, y la autoridad, para buscar que la marcha se pueda recuperar. Y yo estoy seguro que si lo quieren hacer, en un ciclo olímpico lo podemos lograr. La cosa es que no sigamos perdiendo el tiempo, sino que empecemos ya. Estamos emocionadísimos con esta entrevista, de verdad ha sido para mí un orgullo y un honor. Yo quisiera culminar esto muy sencillo con unas preguntitas rápidas para que la gente que está allá, que ya conoce muy bien al gran atleta, porque ha sido entrevistado por todas las televisoras de habla hispana y de muchas partes del mundo, y de México, por supuesto, un poquito más al ser humano, a la persona. Lo primero que tú pienses, tú me lo dices. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Azul. ¿Alguna comida que tú prefieras, algún platillo que te guste? No sé si tú te guste cocinar en tu casa, en el ambiente familiar o no, pero que tú vayas a un lugar o que alguien te haga algo que tú prefieras comer. Sí, no cocino, pero sí como muy bien. Eso sí. Parecemos, en eso nos coincidimos. Me gusta más algo muy típico, muy mexicano. Me gusta el arroz con mole. Me fascina. Delicioso el arroz con mole, más si se come en Puebla o en Oaxaca, ¿no? Así es, sobre todo el oaxaqueño, el negro es el que me encanta más. ¿Alguna música que Ernesto Canto prefiera? Yo creo que es el momento, no hay una preferida. Yo creo que los 80s, por supuesto, es mi época, y creo que ha trascendido en estas épocas de ahora. Los jóvenes la siguen escuchando. Yo creo que a lo mejor, tal vez sea porque son melodías muy dulces, muy suaves, han trascendido, pero me gustan los 80s. Y por supuesto también, dependiendo del ambiente y donde estés, la música, cualquier música que sea para ese momento es muy bonita. ¿Algún deporte, además de la caminata, que a ti te hubiera gustado también practicar profesionalmente, como lo hiciste en la caminata? El básquetbol, pero bueno, me faltaba como 1 metro de estatura. ¿Hay algún deporte que tú digas, ese deporte a mí como que nada? No, al contrario, soy bastante deportista, me gustan todos los deportes. ¿Qué significa un nombre, Jerzy Hausleber? Alguien muy importante, fue una guía muy importante en mi carrera deportiva. Y más allá de mi carrera deportiva, en la vida personal también. Se te nublaron los ojos, ¿no? Fue un maestro y un segundo padre, o un padre deportivamente hablando, ¿no? Sí, por supuesto, porque además con él llegó un momento en que ya no era la relación atleta-entrenador, sino era una relación de amigo realmente, ¿no? A partir de los 80s más o menos, por ahí decirle, creo que un día llegó y me dijo, Ernesto, ya no quiero ser tu entrenador, y hasta me espanté. Maestro, por favor, no me diga eso, ¿no? No, al contrario, Ernesto, es que creo que hoy simplemente voy a ser tu asesor. Sabes lo que quieres, tienes tus metas muy bien planeadas, y vamos a trabajar en ese sentido. Y nos hicimos grandes amigos, nos hicimos muy, muy buenos amigos. Recuerdo que ya en su parte retirada, sus últimos años,
nos juntábamos mucho para platicar, me visitaba mucho donde yo estaba laborando y hicimos una relación más allá de un atleta entrenador, sino una relación más entrañable de dos personas que trabajamos muchos años juntos y teníamos metas comunes, metas afines y las alcanzamos y eso hizo que tuviéramos una relación muy estrecha. ¿En dónde está la medalla de oro olímpica? En casa ya con mis hijos. Siempre he dicho que tengo 3 medallas olímpicas, que es la de Los Ángeles, luego la del 92 con Ernesto y la del 98 con Lorenza. Así debe de ser. En el cuadro de la vida de Ernesto Canto, si pudiéramos tener un cuadro de nuestra vida, ¿quién estaría? Obviamente mi padre y mi madre fueron pilares fundamentales para esto. Esa herencia genética que siempre he comentado de mi padre y donde inicia parte de la historia de la marcha mexicana con Enrique Canto Velázquez, mi padre en el 52. Mi madre fundamental, definitivamente creo que debo de agradecerle casi todo de lo que fui porque me llevaba de la mano a entrenar. Entonces, bueno, eso es algo que no puedes olvidar, al contrario, quieres agradecerle. Le agradezco a mi madre que está en el cielo. ¿Su nombre? Guadalupe Gudiño. Y además, la verdad que recuerdo ese 84 porque al terminar la competencia, la busqué en las gradas a ella y a mi papá, los abracé. Entonces era como también a ellos decirles, aquí está su hijo, siéntanse orgullosos de él, ¿no? A mi papá y mi mamá estarían ahí, por supuesto, de manera fundamental. Mis hermanos también, que siempre estuvieron ahí conmigo, echándome siempre porras. Sobre todo no en las buenas, sino en las malas, que cuando más necesitas el apoyo de la familia, ¿no? Mi padre, mi madre, mi hermana Rosa María, mis hermanos Javier, Enrique, Juan. Ellos fundamentalmente, y bueno, pues ahora mi familia, que son mis hijos, Ernesto y Lorenza, que son los que ahora han hecho en los últimos 27 años de Ernesto, 21 de Lorenza, los que hacen que uno siga teniendo esas ganas de vivir, de seguir haciendo cosas y que forman ahora parte de la familia de Ernesto Canto. ¿Cómo quiere ser recordado Ernesto Canto Gudiño? Como alguien que se esforzó para alcanzar sus metas, que trabajó todos los días para alcanzarlas, para lograrlas, con la decisión de hacerlo y que nunca se dio por vencido. Ernesto, como te platiqué en el desayuno, que tuve la oportunidad de platicar contigo antes de la entrevista, nosotros tenemos 20 años como programa, La Salud de Usted, hemos cerrado un ciclo, estamos cerrando un ciclo. Yo lo quería hacer con una persona de una gran calidad profesional, deportiva. Dios es bueno, a veces te concede las cosas, pero yo creo que todavía fue más allá porque lo estoy cerrando con un excelente ser humano. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Yo sé que has estado cansado, ha sido un itinerario muy complicado. Agradecemos a la licenciada Laura Marmolejo Toscano, directora del Instituto Municipal de Deporte de Ensenada, por regalarnos tu presencia y de verdad muchas gracias por haber estado esta tarde en La Salud y Usted. No, al contrario a ti por estas palabras, por esta entrevista. Además, aquí en una bella ciudad como es Ensenada, que siempre que vengo, lo hago con mucho gusto. Amigos, han tenido ustedes una edición más de La Salud y Usted. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Hemos cerrado un ciclo de 20 años de transmisión ininterrumpida de La Salud de Usted y ha sido gracias a ustedes, a la preferencia de ustedes. Muchísimas gracias, enormemente agradecido y seguirán teniendo noticias de nosotros, por supuesto que sí. Adelante, Jerry, concluimos.